Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En esta edición vamos a analizar la coyuntura política de Guatemala y de Honduras, acompañados por Rodrigo Arenas, periodista, analista político y director del diario República. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por la invitación. No, Un gracias a honor ti. estar aquí contigo y toda la audiencia de tu canal. Genial, genial. Bueno, empecemos con tu país, con Guatemala. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, entre el 1 de enero y el 18 de enero han llegado 47 vuelos de Estados Unidos y 5 de México con alrededor poco más de 6.000 migrantes guatemaltecos deportados. ¿Qué impacto puede tener la expulsión de estas personas en la economía del país? Mira, Oscar, honestamente no te diría que puede ser mínimo realmente, y te voy a explicar por qué. Nosotros todos los años hemos tenido miles de deportados. O sea, esto no es nuevo. Es más, Biden deportó muchísimo más personas que lo que hizo Trump, por ejemplo, en su gobierno anterior. Sí es cierto que ahorita pues Trump promete deportar más. Eh, Obviamente yo lo entiendo, o sea, creo que es comprensible para Estados Unidos estar deportando, pero respondiendo a tu pregunta, en la parte económica, nuestro impacto más importante o más delicado que podemos tener es en el tema de las remesas, que sí es cierto que para Guatemala la remesa se ha vuelto un flujo importante de dinero todos los años, son más de 20.000 millones de dólares. Ahora, para que eso se reduzca, tendrías que reducir la cantidad de guatemaltecos que viven en Estados Unidos de una manera que casi que me atrevo a decirte que no es ni siquiera posible, ni siquiera es real. Además de creo que hay que entender que Estados Unidos necesita trabajadores con las características de los guatemaltecos. La información que yo tengo, Oscar, es que los que sí tienen que estar preocupados en Estados Unidos son los migrantes que son delincuentes, aquellos que están delinquiendo en Estados Unidos, eh, porque esos son los que realmente Trump quiere deportar inmediatamente. Y gracias a Dios te puedo decir que los migrantes guatemaltecos son trabajadores en su gran mayoría. Es gente muy honesta, muy trabajadora que realmente va a Estados Unidos a trabajar. Ahora, claro está, eso no quiere decir, Guatemala es un país que históricamente llevamos 30, 40 años de que no generamos como país la cantidad de empleos que se demandan año con año. Entonces, ese es realmente el problema más importante, que necesitamos como país generar más empleos, generar más oportunidades, para, no solo para los que retornan, sino que además de para que no se vayan los que no se quieren ir. Y ese es realmente el reto de Guatemala y ese es realmente el problema, o digamos, económico que tiene Guatemala. Y por otro lado, ahí pues el gran responsable lamentablemente han sido los gobiernos que hemos tenido en los últimos 25 años, que ha sido uno literalmente peor que el otro. Y entonces tenemos una inversión, tenemos cero inversión en infraestructura, tenemos la infraestructura totalmente rezagada, tenemos, no, o sea, hemos perdido inversión extranjera directa, en fin. Entonces yo te diría que más es un reto de cómo generamos en Guatemala más oportunidades, más empleos, para que no se sigan yendo nuestros hermanos guatemaltecos, porque estamos perdiendo mucho talento y se están deshaciendo familias, pero que además de los que regresan, pues tengan oportunidades de trabajo. Efectivamente, con relación a, digamos, las personas que vienen siendo deportados, si bien no puede tener un impacto grande, que sean 6.000 personas en poco tiempo, esto puede ser una muestra de algo mayor si es que se cumplen con esta idea pues, de realizar una deportación masiva, que de acuerdo con la vocera de la Casa Blanca no necesariamente sería de parte de gente que ha cometido crímenes graves, sino de personas ilegales, muchos de los cuales mandan remesas a Guatemala. Entonces, en ese caso sí podría haber un impacto y sería interesante que nos señales más o menos aproximadamente cuántos guatemaltecos envían remesas o cuántos guatemaltecos viven en Estados Unidos. Mira, se calcula, hay un número complicado, ¿verdad? Porque obviamente por lo mismo que hay mucha migración ilegal, pues no hay registros.
pero se calcula que pueden estar alrededor de los 3 millones y medio de guatemaltecos, incluso hasta 4 millones de guatemaltecos. Y se habla de que alrededor de la mitad están legalizados en Estados Unidos y la mitad es la que no, la que está pues de manera irregular en Estados Unidos. Eh, si realmente pues deportaran a los 2 millones, digamos, sí, sería un impacto importante en remesas. Hay un cálculo de que alrededor de $800, $1,000 al mes es lo que manda cada migrante a Guatemala. Eh, Entiendo que eso incluso puede incrementarse cuando hay, digamos, miedo de ser deportado, porque muchas veces pierden su dinero cuando los deportan, si siguen en Estados Unidos. Eh, entonces, ahora, honestamente, el 40%, lo que dijo el secretario Rubio es que iba a incrementar el 40% de aviones. Eso estamos hablando, si no estoy equivocado, serían alrededor de 10,000 personas adicionales al año, de las 50,000 más o menos que se han deportado. Si no estoy equivocado, no sé si ese número lo tengo correcto, pero por ahí es. O sea, si pone que son 6,000 por 12, son 50,000. O sea, que estaríamos creciendo por alrededor de 20,000 al año, pues en 4 años son 80,000. No me parece un número que realmente te pueda afectar en la economía. Ahora, eso creo que, honestamente te digo, no me importa tanto la economía como esos 80,000 guatemaltecos que tienen que regresar a tener empleo. Y ahí es donde realmente es importante, y esos son 80,000 personas que no quieres abandonar en Guatemala, que merecen, que tienen el derecho de tener una oportunidad de trabajo, y que ahí es donde realmente el gobierno tiene que tomar las acciones contundentes para que se generen esos empleos. Por ejemplo, en Guatemala, solo con que el gobierno liberara las licencias de minería que tiene entrampadas por ¿cómo se llama? Por ideología, porque por eso las tiene entrampadas, porque no tienen ni siquiera un argumento legal para hacerlo. Con eso podría generar 70,000 empleos el gobierno, directos. Solo con eso, 70,000 empleos. Rodrigo, el gobierno de Bernardo Arévalo ha cumplido poco más de un año, pero empezó tras una crisis política en la que se buscaba impedir que asumiera la presidencia. Actualmente, esta situación del presidente, digamos, ¿hay estabilidad política en el país al margen de los problemas señalados con respecto a la migración, entre otras cosas? Absolutamente, absolutamente. Él ganó pues las elecciones en la primera y segunda vuelta entre julio y agosto del 2023. Sí, hubo un, digamos, movimiento de gente que trató de que no, de, de acusar que había habido fraude de diferentes maneras. O sea, nosotros incluso siendo un medio de comunicación que fuimos atacados por ellos en una ocasión, apoyamos y respaldamos y defendimos el proceso democrático. A la gente me dice que lo defendimos a él no lo defendimos, defendimos el proceso democrático, porque ahí sí que los principios son principios y lo difícil de tener principios es vivir con ellos. eh, y nosotros defendimos el proceso democrático. Eh, Él, sí es cierto, una crisis política en esos 6 meses. Tomó posesión el 14 de enero y me atrevo a decirte que desde ese momento no ha habido ningún riesgo real de que no se quede en el poder. El gran problema que ha tenido es que él ha tomado una agenda de pelear con la fiscal general, cuando en vez de construir carreteras, de preocuparse de la vida, la libertad y la propiedad de los guatemaltecos, que es realmente de lo único que tiene que estarse preocupando. Hoy, si tú me preguntas, estabilidad política la hay, absolutamente. Ahora, un tema importante también es el del narcotráfico. ¿Cómo está resolviendo o qué medidas está tomando el gobierno de Arévalo con respecto a este problema? Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante porque lejos de resolverlo, lo que estamos viendo es en el Congreso de la República alianzas entre el partido de gobierno, entre el partido de Arévalo, y líderes en el Congreso que sabemos que tienen vínculos importantes con el narcotráfico. eh, y hay unas alianzas muy peligrosas, muy, muy peligrosas que se están dando,
Y eso nos preocupa muchísimo porque es algo que hemos visto prácticamente en todos los países en donde los socialistas están en el poder. Y es que o sea, hacen alianzas con el narcotráfico. Eso lo ves en México, lo ves en Honduras, Colombia. lo ves en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador cuando estaba Correa. O sea, los socialistas hacen alianzas con el narcotráfico. Para ellos, pues el narco, bueno, lo estaba diciendo Petro, ¿no? Que los vendedores de drogas y los vendedores de whisky, él los pone en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, eso sí nos preocupa porque ya estamos empezando a ver en Guatemala un fortalecimiento del narco, que esperamos que Estados Unidos lo vea pronto, porque eso sí nos puede generar problemas de paz social que no hemos vivido en Guatemala en muchísimos años. Rodrigo, vamos ahora a una pausa y regresamos para pasar a analizar la coyuntura política de Honduras. Seguimos en Informe Extra acompañados por Rodrigo Arenas, periodista, analista político y director de República. En el bloque anterior estuvimos analizando la coyuntura política de Guatemala, viendo problemáticas como el tema de la migración y también el del narcotráfico, así como la postura del gobierno de Bernardo Arévalo. Ahora pasemos a analizar la situación de Honduras. Rodrigo, Honduras es un país que, si bien no es una dictadura, es uno de los pocos países, digamos, democráticos que ha respaldado y reconocido sin ninguna vergüenza a la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno de Xiomara Castro envió a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, a la juramentación de Maduro. Y no es la única vez que se han reunido. A diferencia de países también del socialismo del siglo XXI, como por ejemplo México, Brasil o Colombia, que manifestaron ciertas críticas por lo escandaloso del fraude electoral. En este caso hay una relación abierta, ¿no? Esta realidad, Rodrigo, genera que exista un peligro para la institucionalidad democrática en Honduras. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Oscar. En efecto, tal vez lo único que quisiera puntualizar es que México, Colombia y Brasil no condenaron el fraude y la dictadura de Maduro. O sea, es más, lo único que hicieron fue que pedir que se vean las actas, dicen que seguimos esperándolas, ¿no? O sea, al final, seamos honestos, la están asolapando. Es cierto que Honduras fue frontalmente más descarado, y sí, yo veo un riesgo muy, muy grande en Honduras, de gente que no quiere, que no va a querer salir del poder, como son los Zelaya, ¿verdad? Los esposos Zelaya, porque bien dicen que ahí el que manda es el esposo, es Manuel Zelaya. eh, y realmente muy preocupante. Ahorita dieron su brazo a torcer con Estados Unidos con el tema de las extradiciones. Pero bueno, este video de uno de los hermanos de Zelaya, traficando dinero, o sea, al final, esta es gente que está muy, muy cerca del narcotráfico. Lo estuvo Manuel Zelaya en su primer gobierno, y no tenemos por qué dudar que el gobierno de Xiomara también, de Xiomara Castro. Además es un gobierno que frontalmente, digamos, se alió con China. Xiomara es como la embajadora de China para Centroamérica. eh, Muy peligroso. Ellos tienen elecciones ahorita en noviembre, y sí, es un país en el que hay que ponerle mucha atención, porque yo sí creo que van a hacer todo lo posible por no salir del poder. Ahora, Manuel Zelaya sufrió un golpe de Estado en el 2009 cuando era presidente y ahora apoya a un régimen dictatorial abiertamente, ¿no? Eh, ¿Consideras que su respaldo a este régimen actualmente implica que en caso de no haber sido derrocado en el 2009 pudiera haber establecido en esa ocasión un régimen con un modelo similar al venezolano?
Sí, por supuesto. Él era muy cercano a Chávez en el 2009. Manuel Zelaya ya era una persona muy, muy cercana a Chávez en el 2009 y, y bueno, era uno de los canales importantes del narcotráfico que venía de Venezuela a Estados Unidos. Eh, entonces, por supuesto que sí, no me cabe la menor duda de que, es más, en teoría el golpe de Estado se lo dan porque él lo que quería meter era una quinta papeleta en esa elección, en donde algo, era un tema, no puedo explicártelo ahorita porque no me recuerdo bien, pero era un tema en donde casi que la gente en esa quinta papeleta podía votar por la reelección y de una vez él se quedaba en el poder. Algo así era el tema, era un tema muy, muy, muy extraño, que obviamente cada país tiene sus leyes, pero por supuesto que sí, él tenía toda la intención de quedarse en el poder, como estoy seguro que lo tiene ahorita. Además de estar promoviendo una asamblea constituyente, que es el camino que siempre eligen para eh, To- modificar el sistema político con el objetivo de perpetuarse en el poder, entre comillas, democráticamente, cuando en Totalmente. realidad lo que hacen es desbordar los elementos de la democracia liberal representativa para establecer modelos que son incompatibles con ella y que son finalmente regímenes democráticos hasta que la población deja de apoyarlos, por lo cual son antidemocráticos. Ahora, hace un momento mencionabas que Xiomara Castro dio su brazo a torcer porque ante el anuncio de la administración Trump de expulsar y deportar migrantes hondureños, ella señaló que estaba dispuesta a cerrar la base aérea de Estados Unidos en su país. ¿Qué factores consideras que llevaron a que diera su brazo a torcer? Mira, a ver, yo creo que realmente para ponerte en contra de Estados Unidos tienes que estar muy, muy bien preparado y muy sólido. Y yo creo que Xiomara Castro no lo está. ¿Verdad? No, no tiene ni el apoyo popular que requieres para, digamos, como lo tiene Bukele, por ejemplo, en El Salvador, para estar en contra o a favor de Estados Unidos. Eh, Ni siquiera el que tenía Correa, digamos, en su época. Ni tampoco tiene, digamos, las estructuras políticas todavía. Las están construyendo. Definitivamente las están construyendo y sus grandes aliados, que es pues obviamente China, Rusia, Irán, Venezuela, también creo que son potencias que están hoy en posiciones muy débiles, tal vez con excepción de China, ¿no? Entonces, yo creo que se dio cuenta pues, que no puede tomar decisiones, según ella, tan valientes porque no tiene las capacidades de hacerlo. Si Estados Unidos, por ejemplo, bloquea o le pone un impuesto a las remesas en Honduras, pues le destroza la economía hondureña en una hora. Entiendo que en Honduras creo que es el 25 o el 30% de la economía es equivalente a las remesas, a lo que llega de remesas, de la economía del país. Entonces, digamos que Estados Unidos, creo yo, tenía muchísimo más capacidades de apretar a Honduras que Honduras de Claro. ponerse valiente en contra de Estados Unidos. Rodrigo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de varios países de Centroamérica acompañados por Rodrigo Arenas, periodista, analista político y director de República. En esta edición, en el primer bloque, hemos analizado la situación política de Guatemala. En el siguiente bloque hemos visto la coyuntura política de Honduras y su cercanía al régimen de Nicolás Maduro. Y ahora vamos a pasar a analizar la situación de El Salvador, concretamente con respecto a un tema, Rodrigo. La administración Trump ha anunciado un proyecto de enviar migrantes indocumentados a las cárceles de Bukele en El Salvador. ¿Qué viabilidad ves esta iniciativa?
Pues mira, ¿qué te puedo decir? Creo que es una movida muy, muy astuta de parte de Bukele. Pues obviamente, en primer lugar, entiendo que va a cobrar por eso y seguramente va a cobrar bien. Entiendo que las cárceles, esta gran cárcel que hizo Bukele, pues está bastante disponible porque al fin pues ya empezó a sacar a todos los inocentes que tenía ahí. Eh, y entiendo pues que va a ser un gran negocio para El Salvador hacer esto. Viabilidad le veo toda la del mundo. O sea, hoy El Salvador pues es una dictadura, una pequeña dictadura en donde Bukele hace lo que se le da la gana, no necesita autorización del Congreso y si la necesita la tiene, o sea, todo el Congreso prácticamente es de él, y las cortes son de él. O sea, Bukele no tiene ahorita ningún poder eh, eh, republicano que le pueda poner límites. O sea, que si él hace un acuerdo con Estados Unidos, lo puede cumplir, pues sin ningún tipo de problema. Y económicamente creo que puede ser una excelente movida para El Salvador. Y políticamente, pues imagínate, se pone en una posición privilegiada con hoy la potencia más importante del mundo y con el político probablemente hoy más importante del mundo. Bueno, generalmente Definitivamente. lo es el presidente de Estados Unidos, pero en este tiempo en particular es aún más importante todavía. Efectivamente, digamos que actualmente en El Salvador no hay contrapesos al poder ejecutivo, al margen de que en materia de seguridad sí haya tenido ciertos resultados que están siendo adoptados por varios gobiernos como referente. Pero efectivamente, como señalas, hay ciertos cuestionamientos pues, a este gobierno. Bueno, Rodrigo, ha sido un gusto tenerte con nosotros y sería genial poder volver a conversar contigo en otra ocasión sobre todos los temas que también involucran a otros países de Centroamérica, pero ya será para una nueva ocasión. Muchísimas gracias, Oscar. Ha sido un honor estar aquí contigo y saludos a toda la audiencia de Informe Extra. Gracias a ti. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Esto fue Informe Extra. Gracias por acompañarnos.